fuerza de la televisión. Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento, amigos del aire. Bueno, con mucho dolor debo necesariamente iniciar el programa. Bueno, primero pedir excusas porque tenemos unos minutos atrasados, problemas introspectivos, inesperados, de último minuto, nos hicieron llegar un poquitito tarde, unos minutitos tarde, pero bueno, de todas maneras aquí estamos, no nos devolvimos, seguimos y llegamos, ¿verdad? Y aquí estamos. Y tenemos prácticamente una hora para reflexionar juntos aquí. Decía que con mucho dolor iniciamos el programa porque nueva vez un pueblo querido, hermano, le tocó desgraciadamente un movimiento telúrico, un seísmo o un sismo, como usted quiera decirlo, es válido de las dos maneras. Y nos estamos refiriendo, lógicamente, porque es una noticia que ya todo el mundo conoce, que ocurrió en nuestro hermano pueblo, vamos a decirlo de esa manera, de Colombia. Colombia, yo no tengo fresco en la memoria que Colombia sea un territorio que haya tenido muchas dificultades con este tipo de situaciones, ¿verdad? De las colisiones de las placas tectónicas y esas cosas. Pero bueno, ya el mundo está, el planeta está, lo hemos dañado todo, que lo que no era ya es. Ya no podemos decir, no, es que no, antes no, nunca no. No, bueno, claro, ha habido, hace más de 10 años hubo una situación, pero no es la noticia normal que uno está, como ocurre en Chile, como ocurre en otros países, ¿verdad? Que uno sabe que tienen situaciones físicas en su terreno, en su subsuelo, que provocan ese tipo de situaciones. Pero bueno, se produjo hoy, a las 7:00 de la mañana de hoy, en la zona del Chocó, esto es en el occidente, es decir, en el oeste colombiano, en el oeste colombiano, muy cerca de lo que ellos le dicen la falla del Pacífico, que es esa parte de Colombia es un valle, una zona muy plana, y entonces un poco más adentro ya del territorio comienzan unas grandes montañas, ¿verdad?
eh, que son famosas. Estamos hablando del área cafetera o cafetalera, como usted quiera, de Colombia. Miren, es impresionante ver cómo estas cosas se nos están viniendo encima. O sea, es una cosa horrorosa. Evidentemente la gente ya tiene un poco más de experiencia, la tiene más fresca, quiero decir. Miren esto, usted sabe lo que es. La tierra está moviéndose bajo sus pies y hasta hacerle perder el equilibrio. No a los edificios, también a la gente. Vi un video de una familia que logró salir de una casa de 2 niveles o 3 niveles creo, que el último que salió fue, parece que el hijo de la familia, y el pobre no podía estar derecho porque el movimiento de la tierra lo sacudía a él también. Óyeme, es una experiencia terrible, terrible. No, esto es aquí en Santiago ya. Esa fue la parte que te dije que no. En este proceso. Mira, este caso es un caso interesante. Esta joven es una conductora de noticias, es un programa que se llama Hablemos Temprano, de Noticias Medellín, ¿verdad? Y a ellos le tocó, miren cómo comienza el terremoto, el movimiento sísmico, y cómo ellos, obviamente, locos por dejar el set abandonado, pero fueron muy guapos realmente, porque el papel, ese debe ser el papel. El problema es que no siempre uno tiene, digamos, no siempre uno es tan pendejo para esperar lo malo ahí. Esta muchacha de la izquierda, mire cómo está ya sentada chateando todavía, hasta que él definitivamente se le ocurre decir que vamos a una pausa. La pausa quiso decir como una pausa comercial, pero no era una pausa comercial. Ellos habían perdido ya mucho tiempo para salir, sobre todo porque este tipo de instalaciones de canales de televisión normalmente son edificios y estas cosas, y toman desprevenido a uno a las 7 y pico de la mañana en un programa de televisión que probablemente para salir de ahí me imagino que deben bajar 2 o 3 pisos, y cuidado. Y fueron lo suficientemente. Fíjense cómo la cámara capta ese movimiento como si fuera la cámara, como si fuera la cámara que tuviera un defecto, que no estuviera bien apretada el eje que sostiene la cámara. Pero bueno, fueron muy. No es que ese era el deseo, claro, pero bueno, y lo increíble es que este duró mucho tiempo también. Es un caso extraordinario. Estamos hablando entonces, amigos, de un terremoto de 7.4. Primero lo cortaron en 6.7. Posteriormente corrigieron. Creo que el Servicio Geológico de los Estados Unidos ayudó a corregir la intensidad. Fue de 7.4 en el área del Chocó. Digamos que en todo el Chocó, porque al principio se dijo como que era en la parte norte. No, bajó hasta Cali. Se sintió en Medellín, se sintió en Venezuela, se sintió en Perú, se sintió en algunos lugares de Ecuador. Llegó a sentirse en Bogotá, en la capital. Claro, no con la misma, digamos, intensidad, ni con la misma capacidad destructiva, pero sí se sintió. Esto prácticamente todo el Valle del Cauca, Cali, parece ser que a Medellín no le afectó mucho, que menciono Medellín porque los dominicanos tenemos como un vínculo muy estrecho en los últimos años con Medellín. Se sintió, obviamente, porque Medellín está en la parte norte, noreste del Valle del Cauca, del Chocó, pero no, aparentemente no ha habido daños. Me comuniqué con algunas personas que conozco en Medellín propiamente, repito que es donde más contactos se tienen casi siempre, los dominicanos me refiero, y aparentemente no hubo ningún tipo de dificultades ahí. El presidente colombiano, Alberto del Espielia, que apenas tomó posesión el viernes, que yo he dicho aquí que
que ese va a azarar, a Colombia, perdón. Lamento tener que decirlo, pero esa es la impresión. Miren qué buena imagen esta. Esto es ahí en San José del Palmar, en el Chocó, ¿verdad? El Chocó es muy mencionado porque por ahí han ocurrido muchas cosas, ¿verdad? Históricamente hablando, ahí en Colombia. Es muy a la orilla del Pacífico Norte. Está un poco cerca del Golfo de Panamá, que es en la parte sur de Panamá, suroeste de Panamá, que está en contacto. Bueno, ahí se ve. Donde dice San José del Palmar, ese es el Golfo, eso que entra ahí es el Golfo de Panamá y esa parte es el Pacífico Norte. Es básicamente, digamos, muy cerca, es una falla que está muy cerca del mar, en la parte plana, ¿verdad? Entre el mar y la parte montañosa, en ese conducto, vamos a decir así, esa franja que es más llana. Esta tarde, al mediodía, ya se hablaba de 100 y pico de muertos confirmados. De hecho, el presidente Espriella habló de 111 muertos hasta las 12:30 del mediodía. Y obviamente, posteriormente, tiene que haber ocurrido otras, haber subido el número, porque apenas se estaba detectando, apenas se estaba iniciando el conteo. Hay zonas de Colombia, la mayor parte de Colombia está muy hecha en ladrillos, hay algunas que son zonas muy viejas, hechas en ladrillo de barro. Bueno, Medellín también, pero sobre todo Cali, Tolima, esa parte ahí de Caldas, de Manizales, que quedan contigua al Chocó y al Valle del Cauca. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que hemos tenido en el día de hoy, que obviamente nadie espera eso. El terremoto fue temprano en la mañana, ya decía yo, en el occidente de Colombia, el epicentro, fíjense bien, el epicentro, que es una cosa diferente, estuvo aproximadamente a 5 kilómetros al este de esa localidad de San José del Palmar. La profundidad del fenómeno fue a 130 kilómetros. Eso es según las últimas actualizaciones, ¿verdad? Y las afectaciones más importantes fueron, donde se sintió con fuerza, fueron en Cali, en Pereira, en Manizales, en Quibdó, en Bogotá y en otras ciudades también hubo esta situación. Ya hoy evidentemente se ha iniciado todo el proceso de solidaridad porque los hermanos colombianos van a tener necesidad de apoyo desde el exterior, no hay dudas de eso. Hay mucha gente que sabe de rescate, por ejemplo, en República Dominicana, por ejemplo, en Venezuela tienen ya que tener mucha experiencia reciente, el caso de los topos mexicanos que se han ido politizando también. Bueno, hay gente que está especializada porque no hay duda de que hay gentes debajo de escombros y debajo de los edificios. Estamos hablando de un fenómeno que ocurrió a las 7:34 de la mañana, una hora en que todavía una gran parte de la población o está desayunando, o está bañándose, o todavía no ha salido, o está en proceso de salir, ¿verdad? A los trabajos, a las escuelas, a la universidad, etc. Y por tanto, es de suponer que había en ese momento, en ese instante, había mucha gente todavía en esos edificios, en esos apartamentos y en esas casas. Tal vez no habría tantos en los edificios más comerciales o en los edificios de oficina, ¿verdad? Eso, digo, eso es de suponer, pero bueno, uno no sabe. Ya los horarios de trabajo en el mundo son todos totalmente diferentes. Es muy triste. Los reportes oficiales ya de las autoridades están hablando de graves daños materiales en el centro y en el oeste
del país. Mire esa barbaridad. Obviamente las ciudades más afectadas, como yo decía, son Manizales, Cali y Pereira. Impresionante esta situación. Bueno, hay que decir que ahí ocurrió, como yo decía ahorita, entre el Océano Pacífico Norte y la Cordillera Occidental. Porque interesante el fenómeno, en Colombia está la Cordillera Occidental, pero pegadita está la Cordillera Central, y pegadita a la Central entonces está la Cordillera Oriental. Prácticamente no tienen distancia. Que por cierto, en esa cordillera, yo no sé si muchos recordarán aquel fenómeno que ocurrió allí en Colombia, que fue el tema aquel del Nevado del Ruiz, ¿verdad? Que es una altura en donde se produjo una especie de deslave que se fue montaña abajo, parece que por saturación de agua, y hubo miles, señores, de muertos. La República Dominicana lo recuerda muy bien porque Freddy Veras Goico, que hacía El Gordo de la Semana y que siempre fue un hombre sensible ante el fenómeno del drama humano, pues arrancó con un equipo para allá, y los testimonios que se hacían y que se captaban, incluso en vivo, y hubo un momento en que, porque eso duró meses sacando gente, y mucha gente quedó sembrada en el lodo, en el deslave, y se fueron poblados enteros. Bueno, pues cerca de esa zona, digamos, fue donde ocurrió, el Nevado del Ruiz está en la montaña. Esto ocurrió más en la franja plana esa, como yo decía, entre el Océano Pacífico Norte y la Cordillera Occidental. Repito, lo que ellos llaman la llanura del Pacífico, también le llaman ellos la llanura del Pacífico, esa parte ahí. Ya a nivel mundial, todo el mundo ha visto que hay muchas estructuras, edificios, casas caídas, desplomadas, sobre todo en Pereira y en Manizales. Por ejemplo, en la región, eso pertenecen a la región turística del eje cafetero, como le dicen ellos, ¿verdad? Que es una zona muy... Porque como hay montañas y esas cosas, y el café necesita de esa... Además, la calidad de la tierra, para que ustedes vean cómo son las cosas. La calidad de la tierra de ahí para producir café es de las mejores de todo el planeta. No hay celulares, no hay electricidad. Es una situación sumamente difícil. La ciudad de Cali, que es la tercera ciudad más importante, más grande de Colombia, informó también que tienen afectaciones muy, muy graves. Incluso el alcalde de Cali, el señor Alejandro Eder, ha estado monitoreando a través de drones, señores, a través de drones, porque aparentemente se hace más difícil ir por carreteras, por calles, por barrios, porque obviamente deben estar obstruidas, rotas o con escombros en el medio. Y fíjense qué interesante cómo el dron ha venido a ser, este es el alcalde, Alejandro Eder, de Cali, y cómo han venido a ser instrumentos importantísimos en este tipo de situaciones, cuando no hay luz, cuando no hay celulares, cuando no se puede andar en vehículos, etcétera, cuando la comunicación se rompe. Entonces, ahí está el dron que puede por lo menos capturar, ¿verdad?, el daño y saber qué hacer, por dónde comenzar a trabajar. El presidente, que he dicho que yo le dije a ustedes que me dieran un par de años para que ustedes vieran el desastre en que este señor iba a convertir a Colombia. Ojalá que me equivoque, pero así lo vamos a ver. Miren, esta es la destrucción en Cali y obviamente vista por drones, por drones. Muy fuerte esta situación. Por cierto, el presidente Espriella se fue hacia el eje cafetero, sobre todo en Pereira, para verificar los daños y las situaciones que se han producido
en esa zona. Aquí, en una situación como esta, uno tiene que ponerse a pensar cómo Venezuela contó sus muertos, cómo Colombia acaba de comenzar a contar sus muertos. Es una misma advertencia que se repite, que se repite, que se repite. Y esa advertencia es: República Dominicana está sobre una falla sísmica que los expertos llevan décadas, amigos, décadas diciendo, señalando que tenemos esa situación. Pero aquí seguimos midiendo la preparación nacional ante este tipo de situaciones con folletos. Hacemos un folletín, pero todavía no se ha hecho una auditoría de edificaciones, un inventario si usted quiere, porque hay que acordarse que la geología no negocia con la desidia institucional. Ese no es el problema. Así es que, ¿qué necesitamos los dominicanos para ponernos en eso, amigos? Con tantos profesionales y técnicos de la materia advirtiéndonos que tenemos que trabajar en eso, que tenemos que reforzar sobre todo las edificaciones que son de seguridad nacional, como los hospitales, como los cuerpos de bomberos, como los lugares en donde se aloja la defensa civil, donde los lugares en donde los convertiríamos en refugio en caso, es decir, no estamos haciendo absolutamente nada. Nos ha pasado en varias ocasiones, cada vez que nos pasa dice que se van a iniciar los trabajos. Pasó lo del Jet Set, y ustedes recuerdan que yo reclamé, eso mismo lo reclamé aquí al otro día de ocurrido el hecho, y a los 2 o 3 días entonces comenzaron a decir las autoridades que iban a hacer una expertise, como una supervisión a nivel nacional de los edificios, de las construcciones, de las autopistas, de los túneles, todas esas cosas, para saber en dónde había que reforzar antes que nos llegue el problema. Y yo dije aquí, cuando lo anunciaron, y vi quienes los anunciaron, dije aquí, acuéstense a dormir, que no van a hacer nada, no va a pasar nada. Y ya tenemos 1 año y pico que ocurrió eso. Y excepto lo que han hecho con los chinos, que no tiene que ver con eso, que es una maldad lo que le están haciendo a los inversionistas chinos para hacerse lo gracioso con los americanos, que ahora no quieren saber de los chinos, después que chuparon de la teta de los chinos y hasta de los préstamos de los chinos, una deuda de billones de dólares que le debe Estados Unidos a China. Ahora no quieren saber de los chinos, entonces nosotros tenemos que ponernos de alcahuetes haciéndonos como los monos, gracias a los gringos, haciéndoles maldades a los chinos que tienen toda una vida aquí y muchos otros que se han integrado a propósito de el inicio de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, y para eso rompimos con Taiwán, ¿lo recuerdan? Porque Taiwán es una provincia de China. Usted no podía tener relaciones con una provincia y al mismo tiempo con la República China. Es un disparate. Taiwán tiene que integrarse a la República, a su estructura, porque a ella es que pertenece. Por politiquería internacional, por geopolítica, eso está manejándose de la manera en que ustedes conocen que se está manejando. La verdad es que no sé qué es lo que está pasando, pero mucha gente comienza a opinar. Oigan el concepto. Alguna gente dice que estamos desinflando el globo terráqueo, que con la extracción de petróleo en cantidades desaforadas, lo que estamos haciendo es creando un vacío interior en el planeta, que tendría que ver también con las temperaturas necesarias para que el planeta, el centro del planeta, digamos, se mantenga viable para la humanidad. Yo no rechazo totalmente esa situación, porque algún efecto va a tener o está teniendo en la corteza terrestre estas cosas, pero bueno,
no hay forma material de, digamos, de asegurar, de garantizar que eso sea realmente así. Pero si seguimos por donde vamos y cómo vamos, todo el mundo sabe que no tendremos ningún tipo de futuro. Es una pena que estas cosas uno tenga que decirlas de esta manera, Y bueno, vamos a hacer una pausa. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. HOMS Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. Todos tenemos a un familiar que queremos premiar, como ese tío que te apoya sí o sí. Hey tío, revisa tu cuenta que llovió. Oh, mijo, eso llegó rápido, tú no eres fácil. Esa abuela que sigue cuidándote. Hey nana, le mando $50. Ay, gracias, mi hijo. Cuídate mucho por ahí, que hace frío. Y tu madre, que es mamá y papá para ti. Mamá, te he depositado. Mija, ¿y tú ese dinero? ¿Para que te montes? Gracias, mi amor. Familia es familia. Con Remesas Banreservas. Dile a tu gente de allá que hay más oportunidades de ganar juntos. Porque ahora, por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 jipetas Jet2 Dashing 0 kilómetros. Sigan recibiendo y ganando con Remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, amigos. Miren, antes de pasar a otro tema, quiero decir que hay unos videos de el teleférico de Manizales. Manizales es un lugar de Colombia, muy cerca de donde ocurrió el epicentro del terremoto, de 7.4, que no es cualquier cosa. Bueno, pues un grupo de pasajeros iban transportándose en el teleférico de Manizales, que yo incluso aquí lo dije, lo puse de ejemplo cuando se habló de construir un teleférico aquí. Yo decía que eso se usa, que eso se hace, eso se construye para la comunicación intramontana, entre montañas. Y el mejor ejemplo es el de Manizales. Si usted viene a bajar de la montaña, de las casas que están en la montaña de Manizales, que son pequeños poblados, hacia la ciudad, entonces usted se entiende, tiene varias, pero bueno, ese es otro tema.
Bueno, pues estos pasajeros vivieron momentos de terror. Jonás tiene las imágenes ahí del teleférico moviéndose. Ellos le llaman a eso el cable aéreo de Manizales. Bueno, tuvieron momentos de pánico, colgando allá arriba en el teleférico con aquellos sacudiones que daba la tierra en Colombia. Miren dónde estaban enganchados los muchachos ahí que iban en el teleférico, ¿verdad? Miren, amigos, por otra parte, debo decir que Santiago en la mañana de hoy amaneció lleno de humo. Es decir, hasta la visibilidad temprano en la mañana, muy tempranito en la mañana, cuando usted se levantaba, la gente que se levanta temprano a ir a trabajar, y a horarios de oficina y trabajo, esas cosas, pues se encontró con que había un humo que reducía la visibilidad hasta en los vehículos a prácticamente nada. Y todo el mundo se preguntaba que de dónde venía ese humo, que qué pasaba con eso. Bueno, yo recuerdo que hace muchos años, aquí a veces el humo de Rafey, del vertedero de Rafey, que hoy es relleno sanitario supuestamente, en unas épocas del año, sobre todo a principios de año, diciembre y enero, producía esa humareda y se metía en todo Santiago. Aquello era tremendamente difícil. Bueno, estas son unas imágenes que se grabaron, grabó Guillermo José desde el dron. Bueno, creo que está en la firma de él ahí, me parece. Sí, está la firma ahí. Y esto es el vertedero de El Higuerito en Moca. Resulta que el humo que llegaba a Santiago y que ¿cómo decirlo?, se aposentaba en gran parte de Santiago, tenía que ver con la humareda producida en El Higuerito de Moca, en el vertedero, ¿verdad?, de Moca, en el vertedero del Higuerito. Y bueno, eso, imagínese usted, eso es difícil, porque eso sigue, ¿cómo se llama?, sigue encendido por debajo. Usted ve la superficie que está apagada y por debajo sigue prendido todo, sigue incendiado todo y sigue produciendo humo. Ahí está en un momento en que hubo un pequeño respiro con el tema de la humareda, pero ya ustedes se imaginarán, ojalá que hayan podido controlar eso hoy, porque si no, mañana pudiéramos tener, porque eso también tiene que ver un poco con las temperaturas, ¿verdad?, del lugar por donde va el humo, que obviamente tiene temperaturas más calientes que probablemente las temperaturas, sobre todo en la parte alta de Santiago, que en ese momento estaban más frescas, porque esta era una temperatura, la del humo, que venía dada en función de un incendio, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé qué es lo que pasa, que no tenemos controles sobre ese tipo de situaciones. En Santiago hace muchos años ya que no ocurre esto. Antes se decía incluso que era de maldad, era a propósito, que lo hacían en Rafey. Yo diría que parece que se demostró que no era realmente así, pero bueno, tenemos la suerte de que eso no ha vuelto a ocurrir. Pero entonces nos está llegando el humo, en vez de abajo para arriba, ahora está viniendo de arriba para abajo. Miren, sobre todo porque en esta época es así el sentido de la brisa. Por otra parte, muy extraño, cuando en un momento en que se estaba hablando, todo el mundo estaba hablando del terremoto de Colombia, bueno, pues en Santiago se cayó la parte frontal de un edificio que está ubicado en la avenida Las Carreras con Juan Pablo Duarte. Muy, muy extraño, porque no hacía pensar en esa posibilidad. Tenemos las imágenes que Jonás metió ahorita como Colombia, pero que son de Santiago. Queremos agradecer a Onelio Domínguez, que hizo este reportaje. El edificio se denomina el edificio Lesmín, en la calle Las Carreras, esquina Juan Pablo Duarte, de esta ciudad de Santiago. Fíjense, toda la parte frontal
se cayó, dañó varios vehículos. Por suerte, hasta ahora no he tenido información de que hubieran personas que fueran afectadas, ¿verdad? Esto está en la misma carrera con Juan Pablo Duarte, ¿verdad? No se han dado explicaciones. No he visto, por ejemplo, la defensa civil hasta este momento, a lo mejor ocurrió y no lo sé, pero no he visto información oficial sobre este tipo de situaciones que son obviamente de interés público, porque imagínese usted, usted caminando por la calle Las Carreras, esquina Juan Pablo Duarte, que es prácticamente el centro de la ciudad hoy día, prácticamente el centro de la ciudad. Antes era supuestamente, primero era la calle del Sol con 30 de marzo, el cuadrante del Parque Duarte. Después eso se trasladó a la calle del Sol con San Luis, pero después se trasladó al área monumental. Bueno, pues con el crecimiento hacia el este de la ciudad, ya la Juan Pablo Duarte con Estrella Sadalá sería entonces más o menos el centro, el kilómetro cero, vamos a decir así. Pero esta es una esquina que está bien arriba, que es una de prácticamente la más importante del centro de la ciudad. Es inexplicable porque que se sepa aquí no tembló la tierra, qué provocó esa situación inesperada, obviamente, y que, repito, afectó varios vehículos. Hasta ahora no hay información de personas afectadas, pero bueno, así es que gracias a Onelio Domínguez, el periodista Onelio Domínguez, que grabó estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes en este momento. Caramba. Bueno, el viernes de la semana pasada subieron los combustibles. La gasolina premium se encampanó en 341 pesos con 10 centavos. El galón, porque tiene un porcentaje de casi 50% de impuestos de distintos tipos. La regular está en 304,50 y el gasoil premium también volvió al mismo precio de junio. Así es que yo pienso que el gobierno había decidido no aumentar mientras duraran los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque iba a ser de muy mal gusto que por un aumento en los precios de los combustibles pues se provocara alguna situación indeseada, que no ha sido el caso. Bueno, pero ocurrió el viernes, la gente se entera sábado y el sábado era la clausura, no había forma de bregar con ese tipo de protestas y estas cosas que a veces ocurren en la República Dominicana. Por cierto, hablando de protestas, Moca, bueno, yo diría que el eje, porque es un eje, Moca, bueno, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete. Es un eje que los muchachos tienen bastante control de la actividad, digamos, ciudadana, comercial, de transporte, etcétera. Y por eso usted ve que cuando se convoca una huelga, una paralización, quiero decir, en Moca, o en Licey, o en Navarrete, o en San Francisco de Macorís, normalmente son exitosas porque tienen una gran ramificación social que le colabora, que le ayuda a que las convocatorias que ellos hacen tengan efectos reales. Mucha gente dice, no, que habían carros circulando y qué sé yo qué sé yo cuánto. Siempre va a haber carros circulando. Siempre una huelga no va a ser el 100%, que hemos tenido casos, o cercanos. Pero siempre una paralización que un 80% de la gente la acate es exitosa, hasta el 60-50% es exitosa porque tuvo un impacto, tuvo un efecto. Pero bueno, en Navarrete parece que las cosas han estado más tranquilas, en Moca no tanto. Se estaba hablando de que estaban esperando que llegaran autoridades a conversar con los convocantes a las paralizaciones,
decían los convocantes que en vez de ir a conversar para levantar el paro, lo que hacían era que le mandaban guardias y policías armados con armas de guerra, ¿verdad? Porque es una protesta pacífica, cívica, si usted quiere, aunque todo el mundo sabe que a veces se meten en el asunto gentes de no buena calidad y que dañan ese tipo de protestas que son ciudadanas, son sanas y que están consignadas en la Constitución de la República y en las leyes de este país. Pero bueno, decían ellos que si no iban hoy las autoridades a conversar con ellos, entonces la paralización, por lo menos en Moca, fue la que vi, Guanchi, el peregrino, daba esas declaraciones. Entonces ellos anunciarían que seguirían el paro mañana por 24 horas más. Así que estaban esperando y tiene sentido algún tipo de contacto para, digamos, negociar, levantar el paro y dar un compás de espera para que comiencen a lo mejor un chin de asfalto por aquí, un chin de no sé qué cosa por allí, siempre son pendejaditas, pero que son un problema para cualquier comunidad que lo padezca, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que entender esa parte. Vamos a hacer otra pauta. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papá, el futuro es renovable. Financia tus paneles solares, vehículos eléctricos y equipos de eficiencia energética con un ecopréstamo de Coop Médica, sin penalidad por abonos o pagos anticipados. Tasa fija por la vida del préstamo, desde 3, 5 y hasta 10 años para pagar dependiendo del bien a financiar. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí. Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Norte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Norte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Vamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, rápidamente el tiempo nos está venciendo. El Partido Revolucionario Moderno escogió una nueva directiva, una dirección. No tuvieron ni que votar, presentaron una plancha única, elegida por consenso. El presidente Luis Abinader es el nuevo presidente del partido, me parece muy bien, él es el líder de ese partido. Y entonces, como es por 4 años, él le corresponderá 2 años como presidente del partido
y presidente de la República, y los siguientes 2 años, para completar el periodo de 4 como presidente del partido, ya no será. Es decir, que ese tránsito, digamos, determinante, importante, lo tienen cubierto con la presencia del presidente de la República actual como presidente del partido en esos 2 primeros años. Y si fuera el caso de que no quedaran en el poder, pues también mucho más importante todavía. O sea que yo pienso que es una decisión muy inteligente. Lo van a acompañar de Línea Ascensión como vicepresidente ejecutivo, que yo no sé cuál es el sazón que tiene de Línea Ascensión, porque me parece que es una persona con no tanta calidad. Como ministro de Obras Públicas yo conocí, vi y viví cosas que me parecían, bueno, no quiero entrar en esos detalles ahora tampoco, pero de Línea Ascensión es el que va a estar en el día a día, digamos esto, es vicepresidente ejecutivo. Juan Garrigó Mejía es el nuevo secretario general, sustituye a su mamá, que es Carolina, y Juan Garrigó Mejía, para los que no lo saben, es actualmente viceministro administrativo de la presidencia. Y tiene muchos años ahí. Usted lo ve y parece un muchacho jovencito, pero no es un muchachito, es un hombre ya con experiencia de Estado incluso. Y Gloria Reyes la designaron como secretaria nacional de organización. Lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo los grupos que están interactuando en búsqueda de candidaturas de la candidatura presidencial. Y obviamente el grupo Carolina, que es un aspirante, es lo mismo que el grupo Hipólito. Entonces Juan Garrigó, el hijo de Carolina, va a representar ese grupo en la dirección del PRM. Y el otro caso, Gloria, etcétera, representan a, ¿cómo se llama? A David Collado. Y también hay un cariñito ahí para Winston Arnaud y para que también están aspirando, se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, así andan las cosas por esos predios. Suerte y éxitos. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, ponen en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, ya parece que esto va a ser
una constante. Ayer fue el desfile, la parada dominicana, el orgullo dominicano, no sé cómo se llama, en el Alto Manhattan. Y bueno, fue muy bonito todo. Hay una parte obviamente bonita de integración, de la identidad nacional, etcétera, pero siempre termina con una situación que es la que reseñan los medios de comunicación, sobre todo del estado de Nueva York, y es que la basura, el caos y la violencia empañan la celebración siempre del orgullo dominicano en el Alto Manhattan. Estamos hablando de que hay un muerto y 2 heridos, 2 incidentes violentos separados se produjeron, me parece que ahí mismo terminando el desfile, y obviamente el reguero de basura, todo queda muy bonito, ¿verdad? Porque, bueno, es bonito, es un ambiente alegre, pero al final terminan ocurriendo ese tipo de situaciones desagradables, que por cierto pues, se pudieron apreciar muchas damas, muchas féminas que son policías en la ciudad de Nueva York, damas dominicanas, me refiero, que son policías en la ciudad de Nueva York, que alguna gente decía que porque aquí le prohíben bailar y esas cosas, porque ellas estaban haciendo, o sea, algunas se movían, y lo que ocurre es que aquello era un desfile festivo, un desfile de alegría, es decir, estaban de día libre, ellas no estaban trabajando, ellas estaban desfilando, pero en el caso de la prohibición aquí, es que están trabajando y se les mete una cosa, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. Y entonces se graban, se meten una cerveza y ya ustedes saben, esas muchachonas dominicanas. Miren, alguna gente, haciéndose los pendejos, porque ellos lo saben muy bien, estaban hablando de que habría un fin de semana largo en República Dominicana a propósito de que tenemos el día 16 de agosto. Pero que resulta que el 16 de agosto cae domingo y en los días festivos, los lunes, si el día en cuestión cae lunes, martes, miércoles o jueves, se pasa para el lunes siguiente y se hace un fin de semana largo. Pero si cae domingo, no pasa para ningún lado, ahí mismo murió el palé. Así es que lo que están diciendo es, incluso medios, periódicos, han estado aclarando eso hoy, porque hay una cantidad de gente insistiendo en que hay un fin de semana largo y no es así. Que por cierto, finalmente, el domingo es 16 de agosto. Mucha gente que tiene unas expectativas enormes respecto de grandes cambios en el tren gubernamental por parte del presidente de la República. Yo no creo en eso. Yo creo que el presidente pudiera hacer algunos cambios puntuales. Siempre es bueno hacer fresco, refrescar el gabinete, pero no creo tampoco que sea la cosa extraordinaria. Claro, en las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Armada, la ley lo establece, que hay que hacer los cambios. En el Ministerio de Defensa, en este caso la ley no lo impone todavía, pero no estaría de más. Yo creo que este señor que está ahí, ahí hay hombres mucho mejores que ese, con menos resentimiento, con menos, que aruñen menos, ¿verdad?, que este señor, que está aruñando hasta sus propios compañeros de armas, incluso de altos rangos. No los puedes ver cerca porque cree que lo pueden. Está espantado el hombre. Y en otras áreas también, pues, podrían producirse algunas cosas, pero no necesariamente esos cambios masivos y no necesariamente el mismo domingo. Pudieran ser antes del domingo o después del domingo. Es el estilo de Luis Rodolfo Abinader. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada. Invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana.
Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó